Dios los bendiga, bienvenidos a este segundo módulo donde estaremos estudiando tres temas en específico que son la naturaleza de Dios, la Trinidad y Cristología. En esta primera sección estaremos en la doctrina acerca de Dios. Entonces, que se conoce también como teología propia. Su estudio se centra en Dios el Padre, su persona, sus atributos, sus acciones, su forma de tratar la creación. También estaremos hablando algunos criterios importantes que demuestran la existencia de Dios. Entonces, en esta primera parte estaremos mirando o definiendo la existencia de Dios o aclarando este aspecto. Digamos que esta es la parte donde los incrédulos o los ateos cuestionan fuertemente que Dios no existe, que está en la mente de las personas, pero que no es una realidad. Entonces, ¿cómo sabemos de que Dios existe? En una parte de las escrituras vemos que se demuestre la existencia de Dios mientras por medio de alguna prueba metódica o por medio de algunas acciones convencionales que me demuestren que Dios existe. La Biblia asume la existencia de Dios. ¿Sí? O sea, la Biblia da por sentado de que Dios existe. Declara el hecho. Y la primera parte de la narrativa bíblica, se centra en la creación del hombre. Porque a través de sus actos creadores es que Dios demuestra o da por sentado su existencia. Pero el punto es que la Biblia nos dice Dios existe. Esa es una realidad que no podemos alterar o cambiar. Por eso la Biblia nos dice que es menester que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, que es una realidad y con el cual podemos tener comunión. Y la Biblia es como el punto inicial donde nosotros podemos ver cómo Dios trata con el hombre, cómo Dios tiene ese encuentro con su creación. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios existe? La existencia de Dios. El sentido humano interno o sea, la conciencia de cada persona le dice que Dios existe. En cada persona, en cada individuo de este planeta, en lo más profundo de su ser, ya hay una idea, un concepto de que Dios existe. Toda persona en todas partes tiene un sentido profundo, interno, de que Dios existe, que es una criatura, que Él es el creador. Aunque muchos tratan de negarlo, pero es algo con el cual cada persona viene a este mundo. Romanos 1:21 dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó oscura y confusa. Quedó en oscuridad y confusión. Entonces, cuando una persona rechaza esa idea que nace de lo profundo de su ser y la desarraiga de su mente y de su corazón, la anula, llega el momento en que entra en esa confusión, o más bien en esa oscuridad donde para él Dios no existe. Romanos 1:25 dice, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y se rinden al culto o se rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, o sea, a la creación antes que al creador. Entonces, sin embargo, la Biblia también reconoce que algunos, o la Biblia da por sentado, de que algunos pues niegan la existencia de Dios. El necio dice en su corazón no hay Dios, Salmo 14:1. Pablo también reconoce que el pecado hará que las personas nieguen su conocimiento de Dios. Habla de los que con su maldad
destruyen la verdad. O sea, la verdad cauteriza la conciencia de las personas y no les permite tener esa creencia en Dios o poder tener esa comunión con Dios. Entonces, el sentido humano interno nos da a entender de que Dios existe. Nuestra misma conciencia, Dios ha colocado ese sentido de que hay un creador. Otro aspecto con el cual podemos encontrar o que nos habla acerca de la existencia de Dios es la creencia en la evidencia de la Biblia y la naturaleza. La evidencia de que Dios existe se halla, por supuesto, en toda la Biblia. Reitero, la Biblia no usa un método científico para mostrarnos como en un laboratorio la existencia de Dios. Pero a través de toda la narrativa bíblica, lo que nos está mostrando es que Dios existe. El primer versículo de la Biblia, el libro de Génesis, nos presenta evidencia de la existencia de Dios. No nos presenta una evidencia de la existencia de Dios, sino que de inmediato empieza a decirnos lo que Él ha hecho. Los primeros versículos del libro de Génesis no nos dice, o no nos empieza a mostrar la existencia de Dios, sino que desde el primer versículo nos dice o nos habla, Dios existe. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. El mundo también da evidencia abundante de la existencia de Dios. Pablo dice que la naturaleza entera de Dios y su deidad se perciben claramente a través de lo que Él creó. Romanos 1:20, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. La misma naturaleza está dando testimonio de que existe un creador. Esta amplia referencia a lo que Él creó sugiere que en cierto sentido todo lo creado da evidencia del carácter de Dios. Todo lo que en este mundo existe ha venido a la existencia, nos está demostrando o nos da evidencia del carácter de Dios, de que hay un ser superior, un ser poderoso y un ser que tiene la autoridad para poder fundar y sostener este universo. Entonces, la narrativa bíblica me demuestra a través de todo lo que toda la historia progresiva de la humanidad y de los tratos de Dios con el hombre, nos hablan de la existencia de Dios. Y la misma naturaleza nos da testimonio de que Dios existe. Quizás la naturaleza nos muestra la evidencia de Dios. Quizás esta evidencia no es totalmente suficiente para que el hombre sea salvo, porque la salvación es por medio de Jesucristo, pero nos da o nos abre la puerta para entender de que Dios existe y que hay que buscar o tener un encuentro con ese Dios creador. Entonces, vamos a mirar algunas evidencias de la existencia de Dios. ¿Sí? Son algunos puntos con el cual podemos demostrar, aunque Dios no necesita que se le demuestre su existencia, pero por medio de esos argumentos o por medio de esas evidencias podemos hablar a las demás personas y decirles, mira, sí, Dios es real, Dios existe. Entonces, hay varios argumentos, como el argumento basado en la creación, en el diseño, en la naturaleza del hombre, el argumento basado en la historia, el argumento basado en la creencia universal. Vamos a mirar algunos de esos argumentos que muestran de que Dios es real, que Dios existe. El argumento basado en la creación. La razón no nos dice que el universo debe haber, o la razón, sí, nos dice que el universo debe haber tenido un comienzo.
todo efecto debe tener una causa adecuada. El universo es un efecto y por lo tanto debe tener una causa. Consideremos pues, el tamaño del universo. El universo es inmenso. En medio de esta foto que se toma, imagen que se toma del espacio, nos dicen que en un pequeño punto se encuentra nuestro sistema solar, o sea, el Sol en el centro y los planetas alrededor de él, en un pequeño punto de este espacio. Entonces, vemos la inmensidad y esta es una sección nada más del sistema o del todo el universo, que se conoce como la Vía Láctea. Y en esa Vía Láctea se encuentra nuestro sistema solar. Entonces, tanta grandeza de este universo, lo que nos está demostrando es que hubo alguien que dio comienzo a este mundo. ¿Sí? Lo que existió, o lo que existe más bien, tuvo un creador. Entonces, la creación, lo que nos está diciendo tanta perfección que tenemos en el universo, en el hecho, un ejemplo acerca de la Tierra, que está a la distancia correcta del Sol, porque si estuviera más cerca, el calor sería un planeta donde no se podría vivir. Y uno tan corrido, un poco más lejano del Sol, el frío haría que fuera imposible la vida en la Tierra. La luna está en el lugar específico para que hayan las mareas, ¿sí? Y la subida del agua en ciertos lugares y permitan que la tierra sea fértil. Mire que hasta la luna está en el lugar y en el punto perfecto para que pueda la vida aquí en la tierra sea duradera y perfecta. Entonces, cada aspecto o toda la perfección del universo nos está demostrando que existe un creador, un hacedor de este universo. Admiremos un aspecto del tamaño del universo. El Sol, en esta imagen de la derecha, vemos el tamaño del Sol en proporción al tamaño de la Tierra, que es este puntico que está acá. Vemos a Júpiter, que es el planeta más grande del sistema solar, y vemos el tamaño del Sol. Ahora, la Tierra es solo un puntico comparado con el tamaño del Sol. Ahora, si vamos más allá, a la grandeza del espacio, nos vamos a encontrar con otras estrellas más grandes que el Sol. Ahora, el Sol en esta parte de la imagen izquierda, comparada con otras estrellas más grandes, es un puntico que no se alcanza a percibir. Después sigue y vemos con respecto a otras estrellas, Sirius, luego una más grande, Polus, Arcturus, Rigel, pero ahora mire Betelgeuse y Antares, el tamaño con respecto al Sol, que casi no se puede ver ese punto. Y si comparamos esas estrellas inmensas con respecto a la Tierra, no somos nada, absolutamente nada. ¿Qué es lo que nos demuestra esto? Que el universo es inmenso, que existe un creador. La grandeza del universo lo que nos da a entender es, lo que demuestra es el tamaño del carácter y del poder y de la grandeza de nuestro Dios. Y que nosotros seamos ese puntico especial en el universo, nos muestra su amor y su misericordia. Porque a pesar de que somos tan pequeños, Dios ha demostrado su propósito y su voluntad y su misericordia con sus hijos. Entonces, tenemos ya el argumento basado en la creación. La creación es el fiel testimonio de que existe un creador. Hay otro argumento que se conoce como el argumento basado en el diseño. Y dice lo siguiente: tanto el diseño como la belleza son evidencias en el universo, pero el diseño y la belleza implican la presencia de un diseñador. Por lo tanto, el universo es la obra de un diseñador de suficiente inteligencia y sabiduría como para dar cuenta y razón de ellos. O sea,
toda la belleza del universo, la perfección de este universo, de cómo trabaja de forma sincronizada y perfecta, lo que nos está demostrando es que hubo una mente inteligente detrás de toda esta perfección y que organizó este universo. Entonces, es una analogía que se hace. El examen de un reloj revela que ostenta las características de un diseño, puesto que las distintas partes están montadas para un fin o propósito. Así, destapamos un reloj y vemos todos los engranajes, cómo cada uno encaja en otro, cómo las perillas se mueven de forma sincronizada. Entonces vemos que eso tuvo que haber sido una persona que diseñó el reloj de esa manera para que cumpliera un propósito específico. De la nada no pudo aparecer ese reloj con esa organización para su fin dar la hora. Entonces, esto nos demuestra dos cosas. Primero, que el reloj tiene un fabricante o hacedor. O sea, si nos encontramos un reloj, lo primero que vamos a precisar, hubo una persona que fabricó ese reloj. ¿Sí? Y segundo, que ese fabricante entendió su construcción y lo diseñó para el fin de señalar la hora. O sea, no fue que alguien tuvo la idea, bueno, hagamos el reloj y ya, sin propósito alguno. No. En el momento en que se está colocando cada engranaje, había algo, un propósito y un fin. Y el momento que está construyendo ese reloj, su fin es para dar la hora. Eso sucede con el universo. Nosotros no podemos venir del azar, ¿sí? Porque si venimos del azar no tenemos ningún propósito absoluto en este mundo. Si entendemos de que Dios, una mente poderosa, nos creó, un creador del universo, tenía un propósito especial al dar o al traer a la existencia este universo. Entonces, este universo viene en perfección, pero viene en propósito. Entonces, cada uno de nosotros hemos sido creados, diseñados para cumplir un propósito en esta vida. O sea, tiene sentido nuestra existencia. Y eso es lo que hoy en día el enemigo quiere robar de la mente de las personas, de que no hay propósito, no hay verdad absoluta. Cada persona puede diseñar su vida, ¿sí? Y decir qué es, pero parten del punto no sé quién soy y no tengo un propósito. Entonces, ya vemos muchas personas que entran en esa cárcel de la depresión porque sienten que su vida no tiene propósito, porque eso es lo que está haciendo este mundo posmodernista, donde todo es relativo y no hay una verdad absoluta. Dejan al hombre para que pueda crear su personalidad, pero si no hay una base, entonces cualquier cosa puede ser verdad y se aferran a eso, y cuando no encuentran felicidad se van al abismo de la soledad y de la tristeza. Pero el punto aquí es que nosotros sí tenemos un creador y hemos sido creados con un propósito y con una intención definida. O sea, nuestra existencia tiene un diseño especial porque fuimos creados a la imagen de Dios y un propósito especial. Y el primero de ellos es poder reflejar la presencia de Dios a las demás personas. Entonces, el argumento basado en el diseño lo que nos está diciendo es que toda la perfección que hay en este universo, lo que nos está demostrando es que hubo un diseñador, una mente inteligente detrás de toda esta perfección. Ahora, estas conclusiones no serían afectadas por el hecho de que nunca vimos fabricar el reloj. O sea, usted nunca vio fabricar el reloj. Entonces, porque nunca vio, usted va a decir, no, eso no fue real. No hubo un constructor o un diseñador de ese reloj porque yo no lo vi. No, nosotros no necesitamos ver a la persona, sino que concluimos de que esa perfección en ese reloj
lo que nos está diciendo es que alguien lo construyó. Nunca conocimos a un maestro relojero. No tenemos idea alguna con respecto a cómo se podría fabricar un reloj. De igual manera, nuestra convicción de que el universo tuvo un diseñador no es afectada por el hecho de que no observamos su construcción y jamás vimos al diseñador. Porque no hemos visto al diseñador, a Dios, no vamos a negar que detrás de toda esta perfección que hay en este universo, pues está el Dios Todopoderoso. Asimismo, nuestras conclusiones no serían alteradas aunque alguien afirmara que un reloj es el resultado del funcionamiento de las leyes mecánicas y se explica por las propiedades de la materia. O sea, alguien vendría y de una manera científica nos demuestra, o de las leyes de la mecánica, nos demuestra cómo funciona un reloj. Eso no nos quita la idea de que hubo un constructor, hubo un diseñador. Aunque hay una explicación lógica, en matemática, científica, de cómo funciona internamente el reloj, eso no anula la idea de que hubo un constructor, hubo un diseñador. Porque eso es lo que hace la ciencia hoy. La ciencia a través de ciertas ideas, a través de ciertos descubrimientos científicos, tratan de demostrar cómo vino este universo, a explicar cómo apareció este universo, ¿sí? Pero esas explicaciones no anulan el hecho de que existió o existe un creador, porque el universo o la ciencia todavía, más bien, no ha demostrado cómo empezó todo, ¿sí? Dicen a través de la evolución, a través del Big Bang, pero antes del Big Bang, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Quién dio el comienzo a todo este universo? Y es ahí donde la ciencia de la nada no puede sacar el universo. Debe existir materia, un comienzo, para que todo pueda empezar. Y es ahí donde vemos que Dios entra, el Dios que dio comienzo a este universo. Hay otros aspectos de la naturaleza, de la ciencia, de la parte de la biología, de algunas especies, donde vemos que nos demuestra la existencia de Dios, porque Dios coloca inteligencia en cada ser, en cada persona. Entonces, esa mente inteligente, ¿cómo apareció? Esa información en la mente o en el ADN de cada persona o de algunas especies, esa información eh, inteligente, ¿quién colocó eso? Y un ejemplo de ellos es la larva o el escarabajo cornudo. ¿Qué nos dice esto? Que pues al principio son unas larvas, que tanto la hembra como el macho son larvas, que no se pueden diferenciar una de la otra. En el momento en que viene ya la metamorfosis o el cambio para que aparezca el escarabajo, ellos se entierran. Y cuando se entierra, ahí es cuando viene la parte donde sale el escarabajo. Pero ¿qué es lo llamativo de esto? Que bueno, el escarabajo macho es mucho más grande que la hembra. Y otro aspecto que difiere es que el tamaño de los cuernos son mucho más grandes que los cuernos que pueda tener la hembra. ¿Qué sucede? Cuando la larva se entierra, el hueco que hace la larva eh, del macho es más grande, aunque cuando se entierran las larvas son de igual tamaño. Pero la que es macho, cuando hace el hueco, lo hace más grande y la hembra pues lo hace más pequeño. Entonces la pregunta es, ¿por qué el macho hace el hueco más grande? Precisamente porque el escarabajo va a tener unos cuernos más largos y necesita más espacio en ese hueco para que pueda surgir y no tenga problemas. Y ya la larva hembra pues no necesita hacer un hueco más grande porque no tiene ese cuerno. La pregunta es, ¿quién colocó esa información en esa larva
en la larva, ¿sí? Que para poder construir ese hueco más grande, el macho. ¿Quién colocó eso en la mente o en esa sustancia que está dentro de esa larva para decirle haga ese hueco más grande? Entonces dirían, en la primera larva que existió en el mundo, ¿quién colocó esa información? De la nada no pudo haber aparecido, sino una mente inteligente, un ser creador colocó esa información en esa larva para que en el momento que se enterrara pudiera ser el hueco más grande porque iba a salir unos cuernos más grandes en comparación de la hembra. Entonces, esta perfección en toda la naturaleza nos está diciendo que esa información que han colocado en cada especie, pues nos demuestra la existencia de Dios. El Dios creador ha colocado esa información, esa inteligencia en cada especie. Y esto lo que nos demuestra es que Dios existe. La misma naturaleza nos da el testimonio de la existencia de Dios. Ahora pasemos a otro argumento que es el argumento basado en la naturaleza del hombre. El hombre es dueño de su naturaleza moral, es decir, su vida es regulada por conceptos del bien y del mal. ¿Sí? Sabe que hay una conducta recta que debe seguir y una conducta errónea que debe evitarse. Ese conocimiento es denominado conciencia. Todos cuando nacemos tenemos conciencia. Conciencia de lo que es bueno y conciencia de lo que es malo. Lamentablemente la naturaleza pecaminosa que viene en el hombre, esa maldad va creciendo en la medida que la conciencia se va desarrollando. Cuando hace lo recto, ¿qué sucede con la conciencia? Pues la conciencia aprueba esa acción. Cuando hace lo malo, la conciencia desaprueba o condena el hecho que se ha realizado. Se le obedezca o no, la conciencia habla con autoridad. El señor Butler dijo lo siguiente con respecto a la conciencia. Si poseyera poder en la medida que posee autoridad manifiesta, luego gobernaría al mundo. Es decir, que si la conciencia tuviera el poder de poner en vigor lo que ordena, revolucionaría el mundo. ¿Sí? Lamentablemente el hombre no obedece a su conciencia, sino obedece a la naturaleza pecaminosa que lo está gobernando en ese momento. El hombre es dueño del libre albedrío y de ahí que tiene la capacidad de desobedecer a esa voz de su fuego interior o que viene de su interior. Ahora tengamos presente que bajo esa naturaleza pecaminosa también su voluntad ha sido esclavizada hacia el pecado. Entonces, ¿qué conclusiones se pueden derivar de esa conciencia o ese sentido universal del bien y del mal? Que existe un legislador. O sea, si hay una ley moral, algo que nos dice qué es bueno y qué es malo en cualquier parte de este universo, de este mundo, matar es malo. Entonces, aquí y en cualquier parte del mundo, es esa moral, esa conciencia o esa ley moral, ¿quién la pudo colocar? Entonces ahí vemos que un legislador, Dios, el creador del mundo, es legislador porque ha colocado una ley universal moral que gobierna este mundo. Por eso hoy en día quieren quitar esa moral para poder rechazar la existencia de Dios. Eso es lo que está haciendo el posmodernismo, el relativismo. Quitar esa ley moral de que no existe una ley moral que gobierne el mundo y que cada persona puede colocar sus propias leyes. ¿Por qué quieren quitar esa ley moral? Porque nadie quiere ser acusado de su pecado, no quiere ser señalado por lo malo que está haciendo. Entonces, si aceptan esa ley moral universal, deberán aceptar de que existe Dios. Y si existe ese Dios legislador, pues esa moral
o esa ley moral universal los va a acusar del pecado que están cometiendo. Y por eso hoy en día eso es lo que eh, la, la sociedad está tratando de hacer. Quitar esa verdad absoluta que es Dios, esa moral que me dice que es bueno y que es malo, y dejar a, al hecho de que la moral es propia de cada persona, es subjetiva y cada uno puede crear lo que es bueno y puede creer en lo que es bueno y lo que es malo. Pero el punto es de que sí existe un legislador y hay una moral que gobierna, o sea, hay leyes morales en el mundo que sostienen la sociedad. Entonces, este argumento basado en la naturaleza del hombre nos dice que nosotros tenemos una conciencia moral del bien y del mal, y esa conciencia moral lo que da testimonio nos dice o nos lleva a entender es que hubo un legislador que colocó leyes que sostienen este universo. ¿Y quién es ese legislador? Ese legislador es Dios. Entonces, estos son los argumentos con los cuales podemos demostrar la existencia de Dios. El argumento basado en la creación, que nos dice que todo lo que existe tuvo un comienzo o alguien lo trajo a este mundo, si existi, o sea, empezó a existir, entonces hubo un poder, una mente inteligente que dio origen a todo esta perfección que tenemos en el universo. El argumento basado en el diseño, toda la perfección también, la organización del universo, nos da el testimonio de que existe un diseñador, alguien que orquestó este universo y lo orquestó con propósito. Si nosotros aceptamos lo que dicen los ateos y la ciencia, de que venimos de la nada, del azar, entonces nuestra vida, si viene del azar, no tiene sentido, no tiene propósito, no sabemos para dónde vamos. Pero no, si tenemos propósito, si estamos diseñados para cumplir un fin específico, porque existe un creador. Entonces, eh, y este último argumento, que es el argumento basado en la naturaleza del hombre, que habla acerca de la moral. Esa moral nos da a entender de que existe Dios, ¿sí? De que esa conciencia que nos está diciendo eso es malo, ¿quién colocó esa información en la mente de cada persona? Pues nuestro creador colocó esa información en toda nuestra esencia. Pero lamentablemente el hombre que vive sometido al pecado, pues su mente, como dice Pablo, queda cauterizada, anulada por el pecado que cada día lo subyuga más. Entonces, con estos argumentos demostramos la existencia de Dios. En la siguiente parte estudiaremos la naturaleza de Dios, donde estaremos mirando sus atributos.